Muy buenos días para todos. Este sábado 31 de octubre de 2020 estamos en una nueva charla de Aviadi. Hoy, en un día muy agradable en la ciudad de Viedma, tenemos un invitado en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy vamos a estar con el doctor Cristian Gali. El doctor Cristian Gali es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Federación Argentina de Diabetes, el director del comité o la Comisión de Asuntos Legales de la Federación Argentina de Diabetes. Es integrante él lo va a contar mejor después, pero es integrante de una comisión donde ocupa el rol de paciente dentro del control y el registro de nuevas tecnologías para la salud. Eso lo va a hablar un poquito después Cristian. Es el presidente de DIEVI, de la Asociación de Capital Federal, una de las asociaciones de diabetes que integra la red de la Federación Argentina de Diabetes. Y no puedo no decirlo, es un amigo. Hace mucho tiempo que nos conocemos con Cristian, hemos ya hecho 2 cumbres del Champaquí, tenemos muchas actividades realizadas juntos en esto que es la diabetes y bueno, además es un amigo de la vida. Cristian, bienvenido, gracias por estar en esta charla de Aviadi, gracias por seguir trabajando. Sé que tenías una semana muy complicada, estás haciendo algunas cosas hoy fin de semana y dejaste todo lo que estabas haciendo para que podamos estar con esta conexión, con esta charla. Quiero darte los buenos días y bueno, darte la bienvenida a esta charla de Aviadi y a esta participación tuya en el programa educativo 2020 virtual de Aviadi. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias Nico. Bueno, eso de decir amigo es un tema tuyo, yo no te considero mi amigo. No, mentira, un chiste. Bueno, sí, la verdad que gracias por todo. Bueno, solo quiero decir a la gente que las tareas que tengo para el fin de semana no son temas legales ni laborales ni nada, sino que tengo que pasarle impermeabilizante al techo de la casa porque está cayendo agua, para que vean que además de hacer cosas, también somos seres humanos y tenemos una vida en común en muchas cosas con el que no es profesional. Bueno, y en cuanto a lo que decías de la Comisión de Salud, un poco para aclararlos breve, explicar que hay una Comisión Nacional de Evaluación de Nuevas Tecnologías, que se llama la CONETEC, que fue una comisión de salud creada en el año 2018 por el Ministerio de Salud, y el objetivo es la evaluación de nuevas tecnologías, no solo para el tratamiento de la diabetes, sino para obviamente otras enfermedades crónicas, porque abarca todo lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, esta área, y el tema justamente es una evaluación general, no solo somos los pacientes, sino que hay un cuerpo médico, un cuerpo legal, un cuerpo más científico, y bueno, y el objetivo ese nuestro, entramos este año hace muy poquito, entré yo en representación de la Federación Argentina de Diabetes, en representación de pacientes. Todavía el rol no lo tengo porque se está conformando ahora la comisión dentro de la CONETEC. Tienen que, digamos, reasignar los cargos dentro, pero bueno, es un cargo ad honorem, y bueno, y vamos a estar por 2 años, veremos qué podemos hacer ahí adentro. Así que bueno, luego de ese comentario tuyo, bueno, nos vamos para el tema que hoy nos metemos en lo que los que deben estar viéndonos en vivo deben estar interesados en el tema, que es hablar de diabetes en tiempos de pandemia. La realidad, ¿por qué elegimos? Sí. Vos sabés, Cris, que tuvimos una muy buena repercusión durante la semana en cuanto a todo lo que tenga que ver con consultas, con inquietudes que va haciendo la gente. Así que creo que vamos a tener una linda charla, una charla bastante interesante, con bastantes preguntas. Ya tenemos mucha gente conectada a través del Facebook. Esta charla está saliendo por el Facebook de Aviadi Diabetes Viedma. A su vez, una vez que esta charla termine, unos días posteriores, la vamos a subir a nuestro canal educativo de YouTube. Ahí van a poder encontrar esta charla y bueno, la idea es que todo este material sirva de consulta y la gente pueda evacuar sus dudas. Vamos a explicar cómo va a ser la metodología de la charla antes que arranques. La idea es que
la gente que nos va mirando pueda hacer las preguntas en el chat del Facebook. Nosotros vamos a ir recabando las preguntas, vamos a ir tomando estas preguntas. Cuando Cristian finalice su exposición y se explaye bien en los temas que tiene seleccionados para hoy, que son muy interesantes, que ya los estuvimos charlando en la semana, Cristian va a dejar un momento para hacer un ida y vuelta con las preguntas, responder a algunas inquietudes, aclarar algunas dudas, y después vamos a dar por finalizada la charla. Pero esa más o menos va a ser la estructura de la charla. Así que, Cristian, gracias, no te interrumpo más, te dejo el total control de la charla, queda en tus manos, me quedo por acá, y voy siguiendo tu charla. Apago mi cámara y mi micrófono y te dejo a vos con el control de la transmisión. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, un poco como decíamos antes, el tema este es hablar de la diabetes en tiempo de pandemia. Elegimos este título porque la realidad que más allá de todo lo que estamos atravesando a nivel mundial y a nivel nacional, también están pasando cosas en cuanto al tema de la cobertura de medicamentos. Es decir, mientras se han tomado todas las medidas para la pandemia y todo desde el ministerio, la realidad que también pasa es que las obras sociales y las prepagas están siendo oportunistas de esto para el tema de coberturas, el cual ahora durante vayamos desarrollando la charla se los voy a ir explicando para que lo tengan en cuenta. Es muy importante saber que lo que vamos a hacer, vamos a ir pasando alguna que otra diapositiva como para que tengan cosas para anotar al que le interesa. Igual esto, como ya dijo Nicolás, esto va a quedar grabado, pero bueno, cualquier cosa, si alguien quiere hacerse el machete, agarra una lapicera, un papelito o hace una captura con el celular. Vamos a pasar lo que nos importa hoy en cuanto a leyes y resoluciones. Para empezar, bueno, vamos a poner ahora la primera diapositiva, que es la que nos va a marcar todo el marco normativo de lo que yo les voy a hablar ahora y de lo que yo voy a hacer una extracción. No voy a hablar al 100% de todas las normativas, sino decir lo que realmente a la mayoría le interesa, que es qué es lo que vamos a decir, porque si yo me pongo a hablar de lo que es en sí la ley de diabetes, vamos a tener que hablar durante 4 horas y me parece que no se van a quedar 4 horas y nadie va a querer estar 4 horas, ni yo. Y eso que me gusta hablar. Pero bueno, ahí vemos que aparece en la pantalla cuál es la legislación que hoy tenemos vigente. Me pareció importante nombrar toda esta legislación porque una de las consultas que están surgiendo a la casilla de legales de la Federación y también un boca a boca, es que andan diciendo que se reformó la ley de diabetes, que se quitó cobertura, que de hecho hasta alguna prepaga muy conocida, que están todos los avisos diciendo que quieren que la gente se cuide, esa prepaga, cuando iniciamos una acción de amparo nos contesta que hay una resolución del año 19 y la citan con número y letra y todo, una resolución que no es de diabetes, sino que es para todo lo que es el tema de fecundación asistida. Así que no tiene nada que ver. O sea, algo no sé, que alguien quiera hacer una fecundación asistida, pero por diabetes no es. Bueno, la realidad que, bueno, esta es la normativa que está vigente. La ley 23753, que es del año 89, que fue la primera ley de diabetes que tenemos, y fue la primera ley de diabetes en Latinoamérica. O sea, somos pioneros a nivel latinoamericano como país, y somos uno de los pocos países que tiene una cobertura integral del 100% de los medicamentos en el sistema público. Ojo que no es poco, y en el privado, más allá del desastre que puede hacer el sistema, tenemos ese beneficio que otros países como Colombia o Chile no lo tienen, por ejemplo. Bien, la ley nacional del año 89, la 23753, que luego tuvo una reforma muy importante en el año 2013 por la 26.914. Una aclaración también, que exista otro número de ley no significa que sean 2 leyes de diabetes. La ley sigue siendo la 23753. La 26914 es la reforma de la ley 23753. Es un tema de protocolos en el Congreso, que cuando una ley se reforma, sale con un número de ley por los protocolos que tiene el sistema de sanción de leyes de la Cámara de Diputados y Senadores. Lo cual, la ley sigue siendo la 23753. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces también pasa que la gente cuando apela a la ley 23, a las 26914, la respuesta que le dan incluso algunas provincias que no está adherida
a la ley nueva de diabetes. Y no es una ley nueva de diabetes, es una reforma. Es lo mismo que pasa con la ley de contrato de trabajo. Sigue siendo la ley de contrato de trabajo y desde el 74 para acá tuvo 30 reformas esa ley. Y sigue siendo la 20744. No cambió el número, pero todas las reformas tienen un número. Lo aclaro eso porque es muy importante ese tip que a veces hacemos agua ahí y muchas veces se defienden diciendo que no está adherida a la nueva ley, la provincia, la obra social o el organismo del Estado. Bien, después tenemos otra ley que la que vamos a hacer un poco después mención de algunas cosas importantes, que es la ley provincial de Río Negro, que es la 3249 del 98, que es una ley que está bastante actualizada, adhirió a la 23753, y por más que la ley no haya salido una nueva resolución o una nueva ley, sigue vigente la 26914, porque como dije antes, la adhesión es a la 23753, y eso es lo que importa. Y bueno, y también, y Río Negro, les cuento que hasta la actualización de la ley de diabetes del 2013 fue una de las pocas provincias que tenía muy vigente la normativa en diabetes, o sea, así como la provincia de Santa Fe. Bueno, y después tenemos dos resoluciones, que son las que están vigentes. ¿Y por qué nombro estas dos? Porque la que reglamentó la ley de diabetes fue la 1156 del 14 y la 423 fue la actualización, porque la ley dice que hay que actualizar cada 2 años. Bueno, nos atrasamos un poquito, ¿no? Del 14 al 18, pero bueno, se hizo una actualización. Pero están vigentes las dos, porque la 423 agregó algunas cosas, pero hay cosas que quedaron vigentes de la otra resolución, porque no la derogó, o sea, la amplió. Pero las dos, o sea, las dos son vigentes, lo cual es muy importante. Bueno, una cosa muy importante, y pasamos a la otra filmina, que dice la ley 26914, 23753, que es lo que quiero que les quede grabadito y anoten, es que esta nueva modificación generó que toda la cobertura de todos los medicamentos, como reactivos, todos entren en el 100%. En las cantidades según la prescripción médica, porque eso es un tema muy importante, y el tema de la educación diabetológica, que esa es la que tenemos hoy totalmente fuera del sistema, porque todavía no hemos logrado que se implemente, digamos, la cobertura a la educación en diabetes al paciente. Es decir, tenemos educadores en diabetes, un montón de educadores, tenemos hasta incluso nutricionistas que son educadores en diabetes, tenemos médicos que tienen el curso de educadores en diabetes, tenemos profesores, psicólogos, pero lamentablemente no tenemos la cobertura para que el paciente acceda por la obra social o por el sistema público gratis a esa educación. Hoy la educación en diabetes que tenemos es la que nos brinda cuando vamos al médico esos 15 minutos, media hora en el hospital o en el consultorio. Pero bueno, lo dejamos para otra charla eso. Las cantidades según prescripción médica es muy importante porque antiguamente se limitaba la cantidad de cosas. Y una cosa muy importante decir es que está pasando que ahora están diciendo, como decía al principio, que están usando la pandemia de excusa, están diciendo que por la pandemia se redujo presupuesto, están diciendo que por la pandemia se modificaron normativas y les voy a contar que no se modificó nada. Hay una declaración de emergencia sanitaria, pero que haya declaración de emergencia sanitaria no significa que la cobertura, que para empezar, que lo que es el programa médico obligatorio justamente existe desde el año 2000, porque empezó con la primera crisis sanitaria que fue con la crisis del 2001, y desde ahí está vigente hasta ahora, y por eso se creó, para garantizar la cobertura. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que no hay disminución ni de cantidad de tiras, ni de cantidad de insulinas, ni de cantidad de agujas, ni de cantidad de lancetas, de las pastillas de la vía oral, nada. Todo sigue como estaba antes de la pandemia. Eso grabárselo de memoria porque es muy común que lo estén usando y sobre todo entidades nacionales, desconozco el tema provincial, pero estoy seguro que no, porque por lo que estuve averiguando no pasó, pero sí ha pasado a nivel nacional que obras sociales como ser el PAMI, o la provincia de Buenos Aires como IOMA, han disminuido la cantidad de tiras reactivas, mucho para pacientes tipo 2 y sobre todo para pacientes tipo 1. Estamos hablando de personas que se hacían entre 4 y 5 pinchazos por día a entregarle reactivos para que se pinchen una o dos veces de buena onda, como dicen ellos, o por vía de excepción. Lo cual le pedimos que reclamen, porque si bien
las resoluciones a veces no abarcan otros insumos u otros accesorios para el tratamiento de la diabetes, que ahora vamos a meternos después, estamos diciendo que no quieren cubrir lo que es básico, que es la cantidad de tiras. Entonces, por eso les decimos que hay que reclamarlo, porque no existe tal reducción. Y tenemos algunas herramientas que después al final se las voy a pasar. Bueno, es muy importante saber que el programa médico obligatorio, como decía, es un programa que se creó justamente para generar todo lo que es básico, mínimo e indispensable para un paciente con diabetes. Tanto usa insulina como pastillas o insulina y pastillas. O sea, está para los 3 tratamientos, todo está con una prestación mínima que garantiza que la tienen que cubrir. ¿Y quién es el que es el garante de que eso se cubra? El Estado, por medio del Ministerio de Salud y a través de la Superintendencia. Por eso, cuando algo está fuera del programa médico obligatorio, no lo quieren cubrir las coberturas médicas, porque eso que está por fuera del programa médico obligatorio lo tienen que pagar ellos, no reciben reintegros. Como lo tienen que pagar ellos, obviamente no lo quieren cubrir. Y entonces, ¿qué dicen? No estamos obligados a cubrirlo. No, no están obligados porque no se los reintegran, no porque no deban cubrirlos, porque la ley los obliga. Lo que no lo exige es el programa médico obligatorio, pero la ley los obliga. Por eso, lamentablemente, esto va a terminar siempre en una instancia judicial, porque a nivel administrativo, lo que es la superintendencia que lo regula, la superintendencia está limitada, sobre todo ahora en tiempo de pandemia, sí, a defender el cumplimiento del programa médico obligatorio. Es decir, si tenemos que pedir, y ahora vamos a pasar a la otra filmina, perdón, la otra filmina, me quedé en la década del 80, cuando se pasaba las diapositivas, tenemos lo que son las nuevas tecnologías. Lo que podemos ver, que acá tenemos, de un lado tenemos el puerto, el iPort, como se llama, es un puerto para pincharse, para inyectarse la insulina, sin tener que pinchar sobre la piel, que es muy parecido a lo que es el catéter de la microinfusora de insulina. Bueno, dura lo mismo, bueno, esa es una tecnología nueva. La otra muy conocida, o sea, le aclaro que el laboratorio no me paga por esto, no está, o sea, lamentablemente es el único laboratorio que lo hace, y a nivel judicial tenemos que pedir la marca al laboratorio porque si no, no nos entienden qué se está pidiendo. Pero bueno, es el sistema, como conocen todos, de sensor continuo de glucemia, que es el famoso Freestyle. Bueno, esa es una nueva tecnología. Seguimos en la otra filmina. Y tenemos, bueno, lo que decía, los infusores y todo lo que es medicación nueva. Infusores, ¿por qué me meto en esto? Porque si bien dentro de la resolución del ministerio las infusoras de insulina están prescriptas, y de hecho cubre la infusora de insulina el programa médico obligatorio, debe ser obviamente evaluado, dice, por la auditoría. La auditoría lo que puede evaluar, para que quede claro, no es si va a entregar o no la bomba de insulina. Tiene que evaluar la auditoría que cumpla los requisitos por parte del médico. ¿Qué los requisitos? Si el médico fundamenta, si el médico tiene un resumen de historia clínica en la cual puede certificar que el paciente realmente necesita la bomba de insulina, auditoría se la tiene que entregar. Lo que auditoría controla es eso. Lo que no va a poder controlar auditoría si el médico pide una receta bomba de insulina y no explica para qué. Ahí sí lo puede observar, porque todo requiere de un, digamos, de un fundamento para pedir una medicación o un sensor o en este caso la microinfusora de insulina. Pero no significa que el auditor lo puede limitar. El auditor es un observador, el auditor es un veedor de la situación. Y lo que el auditor tiene que controlar es que no se exceda en gastos el área, digamos, médica, pero no diciendo le doy menos cobertura a un paciente. No excediendo coberturas. ¿Qué quiero decir con eso? Puede controlar si piden una persona que se hace 5 controles por día y le piden 30 cajas de tiras para un mes, es lógico que no corresponde, porque con 5 controles por día no son 30 cajas. Esa es la parte que el auditor tiene que controlar, y no justamente el te doy o no te doy tal medicamento, tal insulina, tal tira, tal bomba o lo que sea. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque, como decía antes, lo único de todo esto que mencioné que está en el programa médico obligatorio es la bomba, la microinfusora de insulina y alguna que otra medicación vía oral, como ser la glicacida, como ser la metformina, como ser
A ver, ¿por qué no me las acuerdo de memoria? Van a decir que es feo que el abogado no se acuerde de memoria, porque para mí, como la cobertura de todos los medicamentos, para mí eso del programa médico obligatorio no lo considero, yo considero que el paciente tiene que tener acceso a todos los medicamentos. La verdad que directamente cuando yo veo que le están dando vuelta con alguna medicación, directamente le digo carta documento. No esperemos. No esperemos que decida la auditoría. No hay tiempo para decidir. Esto hay que hacerlo, porque es por nuestra salud. Así que bueno, pero obviamente hay 3 o 4 comprimidos que están para diabetes y obviamente para el tratamiento de diabetes 2 hay más de 4 comprimidos, hay muchos comprimidos y muchas medicaciones que ya están hace años instaladas en el país, aprobadas por el ANMAT en todas las fases que se hacen cuando hay una medicación y todavía no se han actualizado. De hecho, la última actualización que hubo en el 2018 no contempló un montón de medicación que sí las sociedades científicas como ser la de Sociedad Argentina de Diabetes, la Federación Argentina de Diabetes, que trabajó en esa comisión para crear un nuevo PMO, lamentablemente el ministerio luego tomó la decisión que quiso el ministerio. O sea, no, como que todo el trabajo que se había hecho con fundamentos no se evaluó. Esperemos que eso, para la próxima resolución que haya, que tendría que ser este año, se tenga en cuenta. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces cuando no nos quieren cubrir? Bueno, ahí donde tenemos el peso de la ley nacional, que está en el caso de Río Negro adherida por la provincia, y todas las provincias de la República Argentina, por si nos escuchan de otra provincia, están adheridas a la ley nacional. No hay provincia que quedó fuera de la adhesión. Todas, incluso San Luis. Vieron que siempre San Luis dicen que es otro país, no, San Luis también la tiene adherida, así que quédense tranquilos los puntanos que está adherida. Bien, es muy importante que tengan en cuenta eso, porque la realidad es que cuando hay un incumplimiento, tenemos que saber que tenemos la ley de nuestro lado. Y quiero contarle que tanto en el tema de los sensores, del freestyle, como en el tema de la medicación de la vía oral, todos cuando no lo cumplen por medida judicial sale al 100%, incluso por los parches. Hay muchos fallos en muchas provincias, mucho en la ciudad de Buenos Aires, y les digo que incluso hay fallos de cámara ya federal. Ya no estamos en el tema de un juez de primera instancia, estamos hablando que la misma cámara está confirmando fallos. Así que quiero que sepan eso, que muchas veces hay personas que dicen, sí, pero bueno, le tengo que pagar un abogado, tengo que entrar en un litigio. Bueno, si la persona no puede pagar el abogado por un tema económico, están los abogados gratuitos, los que están en el Poder Judicial o los colegios de abogados, en algunos casos los mismos municipios tienen un defensor oficial o también muchas veces lo tienen alguna sociedad de fomento. Y si no, si hay que pagar el abogado, también yo digo a todo el mundo lo mismo. Es quizás pagarle al abogado es un esfuerzo, pero pensar que una vez que sale la resolución, que es en unos meses, la persona goza de la cobertura al 100% de un sensor que hoy, como está la economía y como está el dólar, no es que estoy haciendo apología de que hagan un amparo, pero es decir, como hoy estamos económicamente, que el dólar se actualiza todo el tiempo, es muy posible que el sensor que hoy están pagando a un precio, dentro de 6 meses lo van a pagar mucho más, porque es importado. Entonces, bueno, por eso es decir, hacerlo tranquilo. Hay muchas versiones que dicen que ellos ganan, de que ellos apelan, de que ellos contestan. Mentira. Es todo un rum rum para que la gente no se anime a hacerlo. Y hay otra versión que también nos dicen que, por ejemplo, si vos inicias un amparo, mientras inicies el amparo te van a interrumpir el tratamiento hasta que el juez resuelva la medida. Es totalmente falso, porque un amparo no es una medida justamente urgente, y si llegara a pasar eso, el juez dicta una medida cautelar en horas, no la dicta en un día, en horas, lo cual es imposible, para que sepan. Y no hay ningún caso que por lo menos haya llegado a mis oídos de que eso haya pasado. Bien, eso para que les quede en cuenta el tema del amparo, si lo tuvieran que hacer. Luego, bueno, sigo un poco después en tema de reclamos que hacer. Otra cosa muy importante es saber que ahora nos vamos a meter, porque, como decía en el título inicial, en tiempos de pandemia, nos vamos a meter en lo que es el tema de pandemia. Ahora vamos a pasar la siguiente diapositiva, donde va a haber unas resoluciones que ustedes tienen que tener en cuenta para que sepan cuando llegue un problema, dónde reclamar y en qué nos vamos a amparar. Por ejemplo, muchas dudas que nos están llegando es el tema del ingreso laboral, o sea, el reingreso laboral, por el tema de los pacientes de riesgo, y está todo el famoso vaivén, si el diabético 1 es paciente de riesgo y no el tipo 2, si el tipo 2, si el tipo 1, si el personal de salud, etcétera, etcétera.
a ver, hay dos situaciones. Yo me voy a basar de la normativa. La normativa es que hay una resolución del Ministerio de Salud que salió unos días después del decreto 297 que decretó el inicio del aislamiento, de la cuarentena, que decía que todos los grupos de riesgo, cuáles eran, y dentro del grupo de riesgo decía personas con diabetes en todos los tipos de diabetes. O sea que no discrimina una diabetes sí y otra no. Pasó que hubo una resolución previa a esta que decía que solamente era la persona con diabetes tipo 1. Pero esa resolución la actualizó esta resolución, que es la 627 del 2020. Es decir, que una persona hoy de riesgo no está exceptuada de volver a trabajar. Pero a veces la realidad supera la ficción, es una frase muy conocida, y la realidad que la parte sanitaria, lamentablemente, como está colapsado el sistema de salud y como el personal de salud está desgastado, es verdad que gente que trabaja en el área de salud ha retornado a trabajar pese a que es paciente de riesgo, porque el sistema no da más. Eso sí es verdad. Entonces todos decimos, y bueno, pero están incumpliendo. ¿Puede hacer algo la persona? Y sí, puede hacer algo, obviamente, se puede amparar en esta resolución, pero la realidad es que muchas veces también el que es personal de la salud, si le piden de volver a trabajar, va a volver a trabajar, porque es algo que lo lleva desde adentro. Va más allá su parte de pasión que su parte, digamos, de salud. Pero no es que lo obligan a volver a trabajar, están haciendo una aceptación personal. Y la realidad es que si la persona toma la decisión de volver a trabajar, no, esto no prohíbe, esto dice que quedan exceptuados. Si la persona decide volver a trabajar y el médico considera que puede volver, ya es un tema que lo maneja la persona con el médico, ya es una responsabilidad de la persona. Bien, la siguiente resolución es la resolución 696 del 2020, que fue una resolución, tanto como la que viene a continuación, que van a tener vigencia mientras dure el aislamiento preventivo. Es decir, cuando se decrete el levantamiento del aislamiento preventivo, estas dos resoluciones que nombro ahora quedarán fuera de vigencia, porque son para justamente por el tema del aislamiento mejorar el sistema de salud para los pacientes, sobre todo los que son de riesgo. Y la 696 lo que estableció fue las recetas electrónicas, las de formato de papel que antes vencían a los 60, a los 30 días, algunas prepagas lo hacen a los 60, pero ahora quedaron todas a los 90 días. Es decir, si yo fui al médico, me hizo una receta, la receta esa para un medicamento o algo tiene vigencia por 90 días. Si no me la quieren validar, tengo que hacer la denuncia a la Superintendencia de Salud porque no están cumpliendo con esta resolución. Después, otra cosa que también estipularon fue que si antes había que ir a retirar el medicamento a la farmacia, no podemos, por ahí no se puede lograr que la farmacia lleve el medicamento al domicilio de la persona, pero sí lo que han dicho es que la obra social tiene o la prepaga adecuarle la farmacia más cercana al paciente para que vaya a buscar el medicamento. Es decir, si una persona se tenía que hacer 40 kilómetros para ir a una farmacia a otra localidad del interior de la provincia, ir hasta Viedma o ir hasta San Antonio Oeste o Bariloche, tiene que saber que hoy, al no haber transporte, esa persona no tiene cómo llegar. Entonces tiene que acercar a la farmacia. Si en la localidad donde vive hay una farmacia, tendrá que la obra social arbitrar los medios para hacer llegar la medicación a esa farmacia. Eso generalmente no está pasando muchas veces, pero hay una resolución y siempre decimos que hagamos el reclamo con la resolución. ¿Dónde hacemos todos los reclamos que dice esta resolución? En lo que nos dice la resolución de abajo, que es la 282 del 2020, que es la de la Superintendencia de Servicios de Salud, que como decía antes, la Superintendencia de Servicios de Salud es el ente de control de las obras sociales y las prepagas, que en este momento por la pandemia solo se aboca a garantizar el cumplimiento del programa médico obligatorio y del cumplimiento de esta resolución que mencioné anteriormente. Y también agrega que tiene que haber teleasistencia y teleconsulta. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ir al diabetólogo por un tema de riesgo, o tengo un problema, o me siento mal o no me siento bien, y me pongo ahí una guardia porque justamente tenemos todo el tema del virus, me tienen que brindar la obra social o la prepaga, me tiene que brindar una teleasistencia, la famosa videollamada, o como estamos haciendo ahora la transmisión por Zoom, bueno, lo tiene que hacer el médico, y también se puede hacer una teleconsulta también, o sea, no es solo asistir si la persona está enferma, si la persona con diabetes tiene que no pudo ir a ver al médico y quiere tener una consulta con el médico, la puede hacer también.
y la obra social y la prepaga la tienen que garantizar. Y obviamente lo que se ocupa es que se cumplan las resoluciones que estén vigentes mientras dure la pandemia. Estas resoluciones esperamos y tenemos fe que la Cámara de Diputados lo va a aprobar, mejor dicho el Senado, porque esto tiene una media sanción en la Cámara de Diputados de hace 3 meses, donde se quiere incorporar la receta electrónica, la teleconsulta y la teleasistencia como una variante en lo que sería la atención a los afiliados. Pero dependemos, obviamente, de que el Senado la apruebe. Teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados, la mayoría, el oficialismo, fue el que impulsó esta medida, suponemos que el Senado, teniendo mayoría, va a aprobarla y lo va a convertir en ley. No sabemos la fecha de aprobación, pero vieron que cuando se termina el ciclo lectivo sacan las famosas ley ómnibus y seguramente va a entrar ahí en la ley ómnibus. Bien, una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es qué pasa cuando no nos brindan una cobertura al 100%, esté o no esté en el PMO. Cuando no está en el PMO la tengo que reclamar, como decía antes. Pero cuando está en el PMO, tenemos una pequeña trampa legal que existe hace 1 año y pico atrás, que es muy preocupante, que la gente la desconoce. Que eso está en una diapositiva que ahora la van a poner, que sería la siguiente, la que vimos recién, que es el decreto 66 del año 2019, que autoriza a las obras sociales y a las prepagas a reducir o no reducir costos en los planes, pero a cambio ofrecen una renuncia parcial o total a lo que es coberturas, que puede ser de insumos que estén o no estén dentro del programa médico obligatorio. Ejemplo, pido una bomba de insulina a la obra social me contesta, no, esta bomba de insulina la cubrimos al 70%, no al 100%. Usted tiene que pagar el 30%. Entonces, cuando la gente me consulta eso, me dice, y bueno, pero me sale lo mismo que pagar un amparo, el 30%, pero me la dan inmediatamente. Y yo le contesto, está bien, pero a veces hay que elegir el camino más corto, perdón, el camino más largo y no el más corto, porque el camino más corto sería pagar el 30% y recibir la bomba en 24 horas. Y el camino más largo sería el amparo para que se la cubran el 100%. ¿Por qué escoger el camino más largo? Porque cuando la persona retire la bomba y pague el 30%, se va a hacer acorde a este decreto. ¿Y qué va a hacer? Sin darse cuenta, va a renunciar a la cobertura del 100% y va a tener que pagar todos los meses el 30% de la bomba de insulina de los insumos. Teniendo en cuenta que los insumos oscilan entre 10.000 y 20.000 pesos mensuales, piense la persona que va a tener que pagar entre 3.000 y 6.000 pesos mensuales de costos. Y cuando vaya a quejarse, va a decir, no, usted aceptó el 30% pagarlo. Y es una engaña pichanga, pero bueno, advertimos que si nos ofrecen una cobertura del PMO al 70%, no hay que aceptarla. Más vale gastar plata en un abogado a que tengamos que gastar la plata todos los meses. Obviamente, si es dentro del PMO, tenemos la superintendencia que nos puede defender y que está actuando, aunque esté cerrada al público, pero sí está actuando de forma online. Pero tener en cuenta, por favor, este decreto, porque hoy, por más que nos parezca una cosa totalmente repugnante, esto está vigente y todavía no se sacó. Bien, una cosa que les quería aclarar también era lo siguiente. Es muy importante saber que, volviendo al tema de las nuevas tecnologías, el tema de los sensores, una cosa que es para destacar, algunas provincias han elaborado planes pilotos para probar el tema del freestyle, lo cual a nosotros también nos sirve para fortalecer que cuando se vuelva a actualizar el PMO, logremos que se introduzcan los parches para a nivel nacional, para que no tengamos que ver si me mudo a otra provincia para lograr que tenga cobertura. Provincias como Corrientes, provincia como San Juan, han adherido, y una parte de la provincia de Buenos Aires, el programa provincial, que ese más piloto, todavía no está oficializado, han logrado que se incorpore el freestyle para monitoreo continuo en pacientes. Estas 2 provincias fueron las pioneras y ahora, hace muy poco, también incorporó el IPROS en Río Negro, incorporó a aquellos pacientes que son afiliados obligatorios. Después, Nico, cuando cerremos, corregime si la dije bien, porque tener en cuenta que un porteño a veces le erra esas cosas. No es que uno no viva más allá de la General Paz, pero bueno, uno se puede equivocar.
Pero bueno, ha incorporado a pacientes con diabetes 1 la cobertura al 100% de los sensores de glucemia. Es decir, estamos logrando que ya tengamos 3 provincias a nivel nacional que incorporaron este sistema, una cuarta que está haciendo una prueba piloto, que esperemos que siga la prueba piloto, porque bastante mal andamos con el Prodiaba, lamentablemente la provincia de Buenos Aires está faltando medicación, esperemos que esto se solucione. Y bueno, y la realidad es que este aparato tenemos la esperanza que por ahí se incorpore en la próxima resolución, ya que es más económico. Eso es algo que cuando hacemos un amparo le reclamamos, le decimos al juez, que el sistema de monitoreo continuo con el Fiesta es mucho más económico que una caja de tiras. Si tenemos en cuenta que un paciente necesita entre 2 o 3 o a 4 cajas de tira por mes, usando el Freestyle tendría que usar la mitad de controles. Y así que usara una caja de tiras por mes, se estaría ahorrando la obra social una caja de tiras. Pero vamos a lo mismo. El tema es que como no está en el PMO, no le van a reintegrar el costo del aparato. Pero eso, bueno, es un tema que se lo arregle la obra social con el Estado, no nosotros. No es un problema que tenga que el paciente pagar el costo. Por eso es muy importante eso. Otra cosa importante para decir es que en caso de todo lo que hemos mencionado, y ahora vamos a habilitar las preguntas, vamos a poner la última diapositiva, que es cuáles son las dependencias de reclamo. Bien, cuando es una obra social o prepaga a nivel nacional, y ahora explico por qué nacional, el ente regulador, como decía yo antes, la Superintendencia de Servicios de Salud, que ahí está la página web, que es www.sssalud.gov.ar, y ahí hay un 0800, el cual están funcionando ambas cosas. Por la página web tienen la ventaja de que se puede hacer denuncias online y se puede hacer consultas por mail, que la superintendencia está contestando y está interviniendo cuando hay un tema de que no están cumpliendo con las resoluciones, tanto el Ministerio por la pandemia como también lo que es el programa médico obligatorio. Cuando la obra social es de la provincia, o es el sistema público, o es el hospital, o sea, lo que tenemos que hacer es ir o al Ministerio de Salud de la provincia, o sea, cada provincia obviamente puede tener su parte de control, pero siempre va a depender del Ministerio de Salud de la provincia. O en algunos casos hay municipios que tienen lo que es la Secretaría de Salud Municipal. También ahí hacer el reclamo cuando hay un incumplimiento en algo. Y también tener en cuenta, o sea, no quiero que tampoco le hagan, no quiero que si me está viendo algún funcionario de la provincia piense que estoy haciendo apología de nada, pero es decir, que los reclamos de la ley de diabetes son tanto a nivel privado como público. El sistema público tiene que garantizar la cobertura de los medicamentos porque las leyes argentinas, siempre cuando salen, van para todos, no es para un sector de la población, porque por un tema constitucional todos somos iguales ante la ley, no hay discriminación. Lo cual tener en cuenta eso. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, que cuando van a hacer una denuncia, por ejemplo, la superintendencia y todo, tener en cuenta de tener toda la información que necesiten para hacer una denuncia bastante concisa, porque entiendan que el funcionario que está del otro lado del mail no tiene diabetes, no tiene cáncer, no tiene HIV, o por ahí sí, pero digamos, no lo sabemos nosotros. Entonces, si yo le escribo, ¿por qué cuento esto? Porque a mí, que soy un paciente con diabetes, me llega mail de gente que me ponen, buenos días, me vengo a preguntar qué hacer porque no me entregan la medicación. No sé qué medicación toma, no sé si tiene diabetes 1 tipo 2, no sé de dónde es la persona, no sé qué obra social tiene. Entonces, tratemos de que cuando hacemos una denuncia o cuando hacemos una consulta o algo, usemos un poquito los deditos y tecleemos un poquito más. O sea, así como cuando le contamos en un chat a un amigo o a una amiga nuestra historia y le metemos un chorizo así, hagámoslo también cuando hacemos una denuncia, porque la persona que está del otro lado tiene que entender lo que está pasando. Y el que no tiene diabetes dice, no me cubren un sensor, la persona va a decir, pero ¿qué? ¿Tiene una alarma en la casa? ¿Tiene que poner un sensor de movimiento? No, haga la denuncia al ENRE, señora, no lo haga acá. Entonces, por eso es muy importante eh, desarrollar bien lo que vamos a reclamar. Tampoco le escribamos 4 hojas, por favor. Digamos, coherencia. Así que bueno, esto es más o menos
lo que yo quería transmitir hoy para todos ustedes. Y obviamente hay un montón de cosas que pueden quedar en el tintero, que bueno, que si es mucho, veremos en el futuro si se vuelve a decir. Quizás la próxima vez por ahí pueda ir a Viedma, si lo permite el mundo. Y si no, lo seguiremos por acá. Pero bueno, me parece que mejor es habilitar quizás que vuelva acá Nicolás a aparecer. Y una cosa muy importante es decir que el paciente tiene derechos, pero también tenemos deberes, porque que tengamos derechos a pedir una medicación significa que tenemos que hacer las cosas bien. Porque si no vamos al médico, no consultamos, o tenemos como el otro día uno que me escribió que me dijo, no, me dijeron que para pedir las cosas tengo que ir al médico para que me haga la receta. ¿Y por qué tengo que ir al médico? Y yo tenía que contestarle, porque tenés que controlarte, pedazo de marmota, no por otra cosa. Pero bueno, obviamente le tuve que contar formalmente, no, porque la resolución dice que hay que ir al médico cada 3 meses, bla, bla, bla. Pero la realidad es que como pacientes seamos responsables también de cumplir con nuestros deberes, porque si no, no es justo reclamar lo que corresponde cuando no sabemos si nos corresponde, ¿no? Valga la redundancia. Así que bueno, listo, abrimos preguntas. Excelente, Cristian. Realmente no paraste para tomar un mate, característico de tuyo, digamos, de cuando arrancás a Y se me hablar, enfrió el agua, te digo, ¿no? le pones mucha pasión y eso está bueno. Nos interesaba desde Viadi tener esta charla un poco también, no sé si lo dijimos al principio o no, Cristian es paciente con diabetes, o sea que es un abogado especializado en diabetes y es un paciente con diabetes, por lo cual esta charla está con una carga de profesional de las leyes, pero también de un paciente con diabetes de muchos años y muy educado, lo que nos lleva a que podamos tener una interacción distinta, con mucha más profundidad, sin desmerecer el trabajo de ningún profesional de las leyes, pero en este caso nos gustaba tener esto de lo que es la diabetes en primera persona, ¿sí? Entonces, Cristian, realmente una exposición muy clara, muy linda. Vamos a habilitar, tenemos muchas consultas, ya tengo como 6 consultas que tienen que ver con coberturas, con algunas cosas del trabajo, cómo hacer un reclamo. Vamos a empezar un poquito con alguna y la vamos a ir contestando. Hay una pregunta que dice, el año pasado me dieron una bomba de insulina luego de una larga lucha. En la obra social repetían constantemente que le iban a dar una sola de por vida. ¿Qué debo hacer cuando tenga que cambiar la bomba en el 2023 según esta manifestación de la obra social que le iban a dar una de por vida? ¿Cómo se enmarca eso? Bueno, primero que se quede tranquila la persona, porque eso pasa siempre. Siempre dicen, entregamos una bomba por única vez. Quiero contarle a esa persona que yo también estoy con bomba de insulina hace 2 años, y seguramente dentro de 2 años, cuando se venza la garantía de la bomba, también tenga que lidiar yo también, porque es, lamentablemente, quiero decirle a esa persona que es algo que pasa y a veces no pasa. Que cuando van a pedir el cambio de bomba, contestan que no, que ellos entregan una sola bomba por mes. A ver, la bomba tiene una duración, tiene una garantía, pero a diferencia de un auto o a diferencia de un electrodoméstico, que cuando lo compramos tenemos una garantía por determinado tiempo, si se rompe no podemos reclamarlo, la bomba, si bien se vence la garantía, si el paciente está en un tratamiento, se compra otra bomba. A ver, expliquémoslo en teoría. Si es como que te dijeran, te doy una caja de insulina y no te doy más. Y el día que se acaba la insulina, comprátela. Esto es exactamente lo mismo. Así como la obra social tiene que hacer la licitación todos los años, trimestralmente, cuatrimestralmente, para comprar una caja de insulina de una determinada marca o de otra, también tiene que comprar las microinfusoras. Se vence la garantía y la tiene que cambiar y se tiene que hacer cargo, porque en ningún lado la ley dice una bomba de por vida. No, no limita la cantidad de bombas. Esto es como cuando pasaba, no sé si te acordás, Nico, hace muchos años, cuando estaba vigente la resolución anterior, o sea,
la 423 lo incorporó, la última resolución, el tema del glucagón. Ahora que decían, se recomienda un glucagón por año y nos Y teníamos si que lo agarrar de los gastabas, pelos para claro, y si lo gastabas, uy, no había otro glucagón en todo el hasta el año. año que viene no pedís otro. O sea, como que la persona usa el glucagón como, no sé, como tomarse un vino, ¿me entendés? O sea, o no sé, o tomarse un vaso de leche para los niños. Pero la realidad es que no. O sea, si vos tenés un episodio de hipoglucemia severas y tuviste que usar un glucagón, necesitas tener otro porque eso te puede salvar una vida. Bueno, esto pasa lo mismo ahora. Bueno, ahora tenemos el tema, por suerte, que la resolución estableció que si se usó el glucagón, el médico tiene que informar que se usó el glucagón para pedir otro. Que yo siempre digo lo mismo. Yo hubiera dicho que la persona entregue la caja vacía del glucagón. Total, ¿qué cuesta si vos lo usaste? Pero bueno, pero capaz que quisieron ser más flexibles para que no tengamos ese problema, porque por ahí algunos lo tiran en el momento y por no lo puede llevar y no tiene cómo comprobarlo. Pero esto es lo mismo. A ver, no dice se recomienda una bomba cada 4 años. No dice nada la resolución, lo cual cuando se le venza la bomba, pide cambio de bomba. Y si no le dan el cambio de bomba, esperemos que así no sea, que lo reclame. Y si tiene que ir a un amparo, que esperemos que tampoco vaya, que le haga un amparo. No hay ningún problema. Es más, vuelvo a decir lo mismo, justamente todo lo que es judicializar por tema de bomba, justamente es el litigio más corto que hay, porque como no tiene de qué agarrarse la obra social, porque está en el programa médico obligatorio, ni siquiera lo puede apelar, ni siquiera puede decir, lo apelo. No, no lo puedes apelar porque el paciente está con bomba. No es que vos le tenés que dar una bomba, ingresa un tratamiento nuevo, ya está en tratamiento. No le podés sacar algo que el paciente tiene, por más que ellos digan que le dan una bomba. Así que se quede tranquilo, que para el 2023 faltan unos años todavía, así que se quede tranquilo, pero lo que sí yo le aconsejo, que empiece a hacer los trámites cuando se le está por vencer la garantía, que no espere, no sé, 3 meses que se venció la garantía. Cuando le queda unas semanitas para la garantía, que empieza a hacer todos los papeles de nuevo. Cosa de que digamos, por más que se corte la garantía de la bomba, esto lo digo yo como usuario, la bomba sigue funcionando. Lo que pasa es que en cualquier momento se puede romper. Puede pasar. Pero bueno, pero hay gente que ha tenido la bomba hasta 2 años más después que se venció la garantía. Pero que empieza a iniciar los trámites un tiempito antes, un mes antes, o así que se venza la garantía. Buenísimo, Cristian. Tengo otra pregunta. Algunas las fuimos recabando, otras directamente las vamos a leer del chat. Acá tengo una bastante interesante que también la recibí el otro día al WhatsApp de Beadi. Soy mamá de Brian, tiene 2 años y 8 meses de edad. Hace 1 año y 2 meses hizo un debut de diabetes. Tiene diabetes tipo 1. Desde que comenzamos a retirar todos los insumos, la obra social Hospedic siempre nos da vueltas con algo. Hoy puntualmente es con el tema de las tiras reactivas, Accucheck Guy. Solo me dicen que por ser diabético tipo 1 me tienen que dar 125 tiras por mes. Yo solicité retirar 200 porque no me alcanzan. Presenté toda su historia clínica y me solucionaron, solucionaron en darle 150. ¿Qué tendría que hacer para que me den las que necesito? Intenté ir a la Defensoría para hacer un amparo y no me lo hicieron. Solo llamaron a la obra social y nada más. Muchas gracias. Bien, primeramente lo más importante es que esta persona tiene la ventaja de que como es Hospedim, y Hospedim es una obra social nacional, puede hacer una denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud. Puede hacer la denuncia por mail y lo que tiene que hacer, bueno, tener el resumen de historia clínica del médico que lo adjunte al mail. Y obviamente esto que está contando, que un poco se lo desarrolle, como decíamos antes. Pensemos que del otro lado la superintendencia, el que va a recibir el mail, no tiene quizás la más remota idea de lo que es un paciente con diabetes. Entonces, no le pido que le ponga lo que es la diabetes, pero sí así como nos acaba de mandar la consulta a nosotros, que se la mande a la superintendencia y que además agregue el resumen de historia clínica del médico que indica la cantidad de controles diarios que tiene que hacerse por día. Como para que la superintendencia entienda. ¿Por qué? Porque la resolución 423 y la 1156, que es anterior a esta, ambas dicen que hay que establecer una cantidad mínima de 1.200 tiras
o 1.500, según la vida del paciente, pero estamos hablando de un piso al año. Si tenemos a ver, y si el paciente es lábil, es 1.800 por año. Si hacemos 1.800 por año y lo dividimos por 12, nos damos cuenta que estamos hablando de 150 tiras mensuales mínimas, si no me traiciona el Alzheimer, lo cual estamos hablando del piso, no del techo. No sé si me explico, pero además, no solo esto, no le están dando ni Cristian, siquiera el piso. o sea, de ahí para arriba. O sea, Claro, cuando te referís al piso, eso es lo mínimo que te tendrían que dar. No es te vamos a dar eso como máximo, sino esto es lo que se entrega como mínimo. O sea, es un mínimo que es, por supuesto que si hay una justificación médica y una historia clínica de por medio que justifique esa entrega, deberían ajustarse a la ley. claro, exactamente. Por eso, o sea, ni siquiera, o sea, acá no estamos hablando, ni siquiera cumplen el tope mínimo, o sea, digamos, ellos están agarrando diciendo, no, yo te doy hasta acá. No, en ningún momento dice te doy hasta acá. O sea, a ver, vamos a lo mismo, acá no deciden hasta cuánto te dan. Acá hay que dar lo que el médico prescribe porque así lo dice la ley, y de hecho, vamos a lo mismo, y la resolución ministerial establece una cantidad mínima. Estamos hablando que esta gente no está cumpliendo ni con la cantidad mínima. Por eso que haga la denuncia a la superintendencia. Porque además, como es una obra social nacional, la superintendencia puede tomar el control de esto. ¿Y por qué va a tomar el control la superintendencia? Porque para que se entienda, la superintendencia es la que se encarga de reintegrar los montos de lo que la obra social le paga a cada paciente en el tratamiento por el PMO. Y para eso tiene que auditarlos, tiene que controlar. Y ellos a la receta le presentan el total de las tiras, no le presentan lo que ellos entregaron. Yo siempre digo que ahí yo quisiera saber hasta dónde estamos haciendo las cosas bien si no denunciamos esto que no pasa, porque somos cómplices de ellos. Por eso te digo, no es, o sea, denunciémoslo hasta para no ser cómplices, no solo por un tema de derechos. Porque si yo le doy una receta para que me den 180 tiras por mes y me están dando 120, la receta que se quedaron ellos y luego le pasan a la superintendencia es por 180. ¿Se entiende lo que estoy explicando? O sea, que ellos reciben un subsidio mayor al que deberían recibir, porque se pide menos cantidad. Por eso yo cuando presento la receta y me entregan una caja menos, les hago poner en algún lado que digan que me entregaron una caja menos, porque yo creo que queda sentado, cosa de que el día de mañana les toca una auditoría y van a tener un problema. Porque Claro, hicieron una estafa al Estado. dejás asentado que la entrega fue menor a la que está prescrita en la receta. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo quiero después hacer la denuncia a la superintendencia, y si llega a haber una investigación o algo, está teniendo cuántas veces vos recibiste en una cantidad menor. Porque Bien. en eso sí la superintendencia puede asegurar que va a actuar. ¿Por qué? Porque está poniendo plata, no porque la superintendencia, digamos, regale plata. Y más en estos momentos que estamos en una emergencia sanitaria, que hay que cuidar que demos la plata realmente donde corresponde y no dar una plata que no se va a usar. Muy buena esa respuesta, Cris. Cualquier cosa, después vamos a pasar el correo electrónico Por supuesto. del comité de FAD para que la gente que quiera hacer alguna consulta lo vamos a dejar en este video para que directamente se contacten con FAD. Otra pregunta de una señora dice que tiene obra social y me tengo que comprar la medicación, diabetes tipo 2. No entiendo cuando dicen que la medicación es gratis. Le recomendamos que vaya, después cuando esté elevado este video, vaya al inicio donde menciona las leyes. Exacto. Pero sí decirle que en todo caso, si por ahí ahora nos está escuchando en este momento, que nos mande mail, la vamos a pasar la dirección a legales. Lo que sí le pido, porque ves, por ejemplo, así como explica ella lo que yo decía antes, si yo escribo así a la superintendencia y digo, dicen que la medicación es gratis y no me la cubre, yo no sé qué medicación está tomando la persona esta. Entonces, a ver, seguramente es una medicación para la diabetes, pero lo que quiero decir, es bueno saber qué es qué medicación es, porque puede pasar que por ahí, no sé, es una medicación que no es para la diabetes, y por ahí el médico le informó mal al paciente, o el paciente interpretó mal, y por ahí no es para la diabetes, y en ese caso no se lo va a cubrir. Pero a ver, yo estoy seguro que es una medicación para la diabetes, pero por las dudas, está bueno que expliquen qué medicación es. Pero sí hay que decirle que toda la medicación es al 100% por la ley nacional.
que no esté en el programa médico obligatorio no significa que no están obligados a cubrirlo. Pero bueno, más vale, en todo caso, si ya quiere, que mande un mail a la casilla nuestra de legales, que se lo respondemos, y que ponga cuál es la medicación que no le cubren, y si le cubren algún porcentaje también, ver y qué le dicen también. Eso es muy importante saber, porque capaz a veces nos pasa que, y esto pasó con muchas Cris, consultas. ahí ahí en el chat me está poniendo metformina 500. Bueno, la metformina 500 tiene que entrar, En el el que le PMO está. está, claro, el que le está diciendo que no corresponde la metformina 500, por Es favor, mentira. la metformina está en el PMO y es la droga básica que se entrega en diabetes tipo Sí. 2 y está Y todas las reconocida. metforminas, y todas, no la 500, la de 1 gramo, la de 750, la de, no sé, si hay de 300, porque la resolución dice metformina, o sea, la droga, habla de la droga. Cristian, yo por eso siempre engancho y siempre hago esto y me parece que es muy interesante. Con el conocimiento de lo legal, el conocimiento de lo legal, los derechos que nosotros tenemos, como pacientes también deberíamos tener la obligación de educarnos para empezar Sí, a conocer estas cosas, empezar a participar de charlas, empezar a participar de lo que son las totalmente. capacitaciones en diabetes, porque justamente la educación en diabetes nos permite esto, saber qué cosas sí, qué cosas no, hasta dónde se puede, cuál es nuestro derecho, porque recordemos lo que decía Cristian, tenemos un montón de derechos, pero también tenemos obligaciones. Una obligación que nos puede exigir la obra social es someternos a un reempadronamiento. Y lo Sí, tenemos que hacer porque totalmente. somos usuarios de esa obra social. Entonces, o Que me pidan los pedirnos análisis. determinados análisis cada cierto tiempo para comprobar cómo estamos llevando nuestro tratamiento, porque nos están entregando los medicamentos. Entonces, estas cosas también son importantes que las entendamos. Que la obra que tenemos derechos, pero también tenemos como pacientes algunas obligaciones para que esto sea un equilibrio, ¿sí? No me estoy poniendo ni del lado de la obra social, ni estoy tampoco ponderando Entiendo. solamente el derecho del paciente como a tener todo y que la obra social sea un kiosco. ¿Se entiende? Quiero Pensemos decir una que cosa, también... pensá una cosa. mm, Si a mí una obra social yo me dice, usted me tiene que presentar cada 3 meses su hemoglobina glicosilada, sus análisis. ¿Sabes qué contesto yo cuando alguien me dice, me piden eso? Le digo, "Ah, te están cuidando". Le digo, porque qué mejor que, le digo, a mí me parece bárbaro. Y a ver, y si una persona no evoluciona la hemoglobina glicosilada, empeora y sigue pidiendo más tiras, sigue pidiendo todo, y después no las usa, porque también nos pasa eso. Hay gente que pide tiras y después más de una vez hemos encontrado Mercado Libre, alguien vendiendo tiras reactivas o por el Facebook. Y decimos, ¿y dónde sacaste una tira reactiva para venderla? Si los laboratorios no te las venden a vos las tiras. O sea, yo no le puedo ir a comprar a Kuchek un lote de tiras para vender porque tiene que hacerlo las droguerías, todo está... O sea, no lo puede comprar un paciente directo al laboratorio. O sea, que el que vende tiras las robó, no las está vendiendo de buena fuente. Eso es una cosa muy importante saber. Bueno, de insulina ni hablemos. Pero digamos, el que vende cosas que es medicamento o insumos para una enfermedad, está robándolo. ¿A dónde lo roba? No le robó a una persona por la calle, todavía no hay ladrones de diabéticos, todavía no conozco. Cristian, Puede haber algún día. una cosa importante. Está vendiendo siempre y cuando no sea dentro del marco legal de una venta a través de una farmacia, de un comercio habilitado y demás. Claro, ¿Sí? claro. Otra Eso es cosa que la importante. regale, es otra cosa. Claro, si Exacto. hay donación también, porque la donación siempre de buena fe y no se presume otra cosa. Pero si está vendiendo una caja de tiras a alguien por una red o por Mercado Libre, esa persona seguro le pidió de más a la obra social y se las está entregando, o las pide y no las usa. Que yo Claro. siempre digo lo mismo, que por eso también nos controlan, porque también nosotros hemos hecho mal algo. No nosotros, digo, hablo en general los pacientes. Por eso no está mal también que nos controlen un poco a los pacientes, porque lamentablemente somos hijos del rigor en todo lo de las personas, no en esto. Siempre nos Sí, tienen es que así. controlar. Tengo Así. una consulta, Cristian, también sobre teletrabajo que me parece interesante. Buena Ahí Lili idea. nos pregunta si un paciente tiene la decisión de seguir estando en su casa, seguir cuidándose, seguir estando desde su casa, seguir haciendo teletrabajo desde su casa, como hasta ahora.
por más que te digan que tenés que ir a trabajar, ¿te pueden despedir? ¿Puede haber alguna causa de despido en esta situación? A ver, acá tenemos un conflicto normativo. A ver, si hay despidos hoy a una persona con enfermedad de riesgo, hay. Lamentablemente tengo que dar la triste noticia que están echando gente con diabetes, con asma, con hipertensión arterial, o sea, grupo de riesgo. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Cuando empezó la cuarentena, todos saben que se puso el decreto prohibió los despidos y obviamente a las personas de riesgo dijeron que tenían licencia médica, algo que vos sabés, como lo dije yo, y que desde la federación se repudia, porque el paciente, el diabético, no es un discapacitado, que ni siquiera llega a ser discapacitado porque el discapacitado está trabajando. O sea, pasamos a ser un plan social, de ser trabajadores, pasamos a ser un plan social que el Estado le dice al empleador que nos subsidie el sueldo todos los meses y que nosotros estemos mirando el techo. La realidad que también es verdad que, como hablamos siempre, depende mucho de nosotros. Yo obviamente cuando vi que iba a pasar eso, dije, no, yo no quiero ser un 4 de copa, dije, no, yo exigí y pedí que me den para trabajar. Y me dieron para trabajar y yo hago home office. Yo sigo trabajando y estoy haciendo, de hecho tengo indicaciones, reuniones de trabajo por Zoom, todo. Pero la realidad que hay lugares donde no se puede adecuar. Y ahí es donde yo digo que tenemos que usar el principio general que hay de la ley de contrato de trabajo, un poco con lo que es el tema, no porque seamos discapacitados, pero por el tema de que las alternativas que brindan cuando una persona sufre una incapacidad, la ley del contrato de trabajo dice que el empleador tiene que buscar una adecuación al empleado para que continúe trabajando sin cambiar el sueldo ni modificar ni nada, porque esto es un hecho, un caso fortuito. Bueno, esto es un caso fortuito. Yo tomo esa analogía. Esto es un caso fortuito, la pandemia, no estaba previsto. Por lo menos creemos por ahora no. Si fueron los chinos no sabemos, pero hoy sabemos que no está previsto. Pero la realidad es que eso que se hizo, ese caso de fuerza mayor, el empleador, si le ofrece al empleado una continuidad laboral desde la casa, a ver, y el empleado no lo acepta, está bien, por un lado está protegido porque está de licencia médica, pero yo digo siempre, acá me pongo un abogado del diablo, yo soy empleador, tengo 5 empleados, tengo 3 de riesgo que no me vienen a laburar y necesito gente, los tengo que echar. Que después me meta la doble indemnización, todo seguro. Los juicios duran, lamento decir, laborales duran más de 5 años. O sea que hasta que el día que cobre la doble indemnización ese empleado, capaz que se murió, depende de la edad que tenga. Y la realidad es que lo están haciendo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer en el mientras tanto y cómo hacer? La realidad que yo le digo a todos los que son del rubro, pidan condiciones laborales domiciliarias, trabajar desde la casa, o en algunos casos también decimos, tiene que hablar con su diabetólogo, porque por ejemplo, lo hablamos la otra vez con el doctor Monla allá en San Luis cuando daba la charla, que él decía lo siguiente, si es un paciente que el médico ve que está en condiciones, que no tiene complicaciones, que está de forma sana, y el lugar donde va a ir a trabajar no se ve con nadie. Voy a un ejemplo, el tipo, no sé, es un empleado de una garita de seguridad, no sé, en una playa de estacionamiento que el tipo aprieta un botón de adentro de la garita, nada más. No tiene contacto con gente ni nada. Bueno, en ese caso, si el médico lo autoriza, porque es el médico el que tiene que decir, porque esa es una cosa muy importante, y eso se lo dice alguien que cursó el COVID-19. Cuando vos tenés bien los valores de glucemia, vas a ser paciente de riesgo de una forma y cuando tenés malos valores de glucemia vas a ser un paciente de riesgo de otra mucho peor. Por eso es muy importante la educación. A eso quería llegar después, al cierre de la charla, que nos cuentes tu experiencia. Tiro una pregunta más cortita y vamos a esa experiencia que te Dale. tocó vivir hace unos meses. Otra pregunta dice, hasta que el Senado no apruebe la ley o la resolución 282, ¿no podemos exigir la teleconsulta? Esa es la pregunta. No, no, sí. A ver, lo que yo trataba de decir, capaz que nos expresamos mal, es decir, no, la teleconsulta está vigente, hay que exigirla, hoy está vigente, hasta que no se levante el aislamiento preventivo o el distanciamiento preventivo, esa normativa está vigente, hoy sí hay que brindar teleconsulta. Lo que esto va a caducar cuando se levante la pandemia, o sea, seguramente cuando llegue la vacuna o encuentren una cura y ya no se considere la pandemia acá,
ahí sí esto va a dejar de tener vigencia, pero todavía está vigente, así que la persona que ha consultado, que no se preocupe, que se quede tranquila, que por ahora esto está vigente, y si no se cumple, tiene que hacer la denuncia a la superintendencia. Que digamos, que esto es algo que está en el Congreso y se va a aprobar. Esto, pero yo calculo que se va a aprobar antes que se termine el aislamiento, porque como dije antes, esto va a entrar en las leyes ómnibus que se votan el 28 de noviembre, cuando va a cerrar el Senado las puertas, y las van a votar y las van a aprobar seguro, porque vuelvo a decir lo mismo, es una propuesta que salió desde el oficialismo, a raíz de esto que toda la superintendencia, lo cual consideramos que no creo que el oficialismo la vote en contra ahora en el Senado, supongo que la va a aprobar. Bien, buenísimo, Cristian. Realmente quedan algunas preguntas. Vamos a pasarle, antes de entrar en la parte final de la charla, que ya estamos sobre el final, vamos a repetir el correo electrónico de el Comité de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Diabetes, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Diabetes. Ahí vía mail se puede hacer una consulta y Cristian puede orientar un poquito cómo evacuar dudas, algunas dudas que hayan quedado. Cristian, te pido que nos pases el mail, que nos digas el mail, así para la gente que está mirando esta transmisión. Bueno, el mail es legales@fad, FAD, como las siglas de la Federación Argentina de Diabetes, .org.ar. Igualmente, si no se lo acuerda, entra en la página de la Federación Argentina de Diabetes, va a la parte de asesoramiento legal y ahí está el correo. Hasta lo puede mandar, creo que inbox incluso. Perfecto, perfecto. Bueno, Cris, ya finalizando, realmente una charla espectacular con muchas consultas, mucha interacción por parte de la gente. Evidentemente tenemos todavía mucho que trabajar en lo legal y en la educación para que el paciente conozca más sus derechos, conozca mejor sus derechos y también respete sus obligaciones como paciente. Quiero que como reflexión final, antes de cerrar ya la transmisión, de cerrar esta charla, nos cuentes un poquito cómo fue tu experiencia como paciente con diabetes y como persona que cursó el COVID. Me gustaría que lo cuentes y por ahí también que saques un poco los mitos que hay. O sea, ojo, no tomamos a la liviana la situación del COVID, no estamos minimizando, pero sí queremos remarcar la importancia y lo válido que es que la persona con diabetes esté bien controlada, esté con un buen control, que esté seguida por un médico, que tenga una buena educación diabetológica, porque hay diferencia frente a esta patología, a este virus. Hay mucha diferencia cuando un paciente está bien controlado, hay buenos valores de glucemia, está educado, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que interactuar con el equipo médico, y muchas veces una persona que no está bien controlada. Así que, Cris, te dejo que en la última parte de esta charla nos cuentes cómo fue un poquito lo que te tocó vivir, que me parece que es muy importante en esta época de pandemia. Bueno, básicamente, es decir, yo como digo siempre, estoy en la lista de contagios y estoy en la lista de recuperados ya. Nosotros cursamos, yo vivo en pareja y bueno, los cursamos al mismo tiempo el virus. Así que siempre digo que, bueno, comparación de una persona con diabetes y una persona sin diabetes. Y la cursamos en el mismo tiempo, o sea, tuvimos prácticamente los mismos síntomas y la realidad es que una cosa muy importante, como decías bien, un tema de mitos, es aconsejar al que tiene diabetes que apague un poquito la televisión cuando hablan del virus, pero no porque el virus no exista. El virus existe, el virus es muy contagioso, que es verdad, pero la realidad es que lo que tenemos que tener a mano siempre es al diabetólogo. Cuando yo cursé el virus, le voy a contar algo porque es muy importante. Yo hablé con mi diabetólogo, le dije, creo que tengo coronavirus, me han hisopado, tengo que esperar el resultado, pero los síntomas los tengo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que me dio el médico? Me dijo, mirá qué importante esto, si te tienen que internar, tienen que hablar primero conmigo.
porque yo quiero saber por qué te van a internar. Porque ha pasado que como han hecho tanta fama de los pacientes de riesgo que somos una bomba de tiempo en el sistema de salud, que si bien está bien, porque si no, como digo yo, el que no se cuida de la diabetes porque toma la pastilla cree que está bien, y por ahí tiene 500 de glucemia, la realidad que tenemos, como decimos siempre, somos hijos del rincón, nos tienen que asustar siempre, porque si no teníamos todo como queremos, pero la realidad es que el médico mío, ¿por qué dijo eso? Porque mucha gente la han internado por el solo hecho de tener diabetes. Y por ahí la persona no requería de internación, ¿me entendés? ¿Y qué genera internarte? Que te exponen a un montón de virus que hay en el hospital. Los virus intrahospitalarios son peores que el coronavirus en algunos casos. Por eso, la idea es que alguien tiene síntomas o algo, lo primero que tiene que hacer, más allá de concurrir, o sea, de hacer todo lo que tiene que hacer por el coronavirus, pero en paralelo, por el mismo carril, tiene que hablar con el diabetólogo. Porque el que conoce la enfermedad de él es el diabetólogo. El que sabe en qué estado está con su diabetes es el diabetólogo. El que sabe qué hacer con la diabetes es el diabetólogo. El infectólogo es infectólogo, no es diabetólogo. Es como que ahí me diga, che, tengo un caso de un juicio penal de un violador. Y yo hago civil, no hago penal. No puedo ponerme a hacer un juicio penal porque por más que estudie derecho penal, no sé cómo defender el derecho penal en un juicio, ¿me entendés? Porque no es mi competencia. Entonces, es un tema que a veces uno ve que en la televisión salen a hablar algunos médicos que yo nunca vi que hayan tocado un paciente en el hospital, porque lo veo siempre en la televisión, y te dicen todo el tiempo, no, porque el paciente de riesgo, este paciente de riesgo. Les soy sincero, tuve pánico. Tuve que apagar la televisión porque era pánico que me agarró. Por todo lo que vi en la televisión. A ver, la enfermedad la cursé. Fue una porquería horrible, porque 3 días con dolor de espalda que no encontré la posición para dormir, que tenés miedo que empeore, es verdad, te genera eso, es verdad, pero hoy reconozco que muchos miedos de los que tuve me los generó los medios. Y me lo generó también el no decirnos qué hacer cuando tenés coronavirus. Porque te están diciendo, prevenilo o te morís. Ahora, en el medio, si vos lo tenés, vos no te enterás qué tenés que hacer. Y cuando el médico que me atendía, el infectólogo, me dio un par de pautas, yo dije, pero esto no es nada. A ver, sí, era. Pero quiero decir, a comparación de lo que consume uno diariamente en la televisión, el tratamiento era totalmente diferente. ¿Me entendés? O sea, procura esto, fíjate esto, fíjate esto, fíjate esto. Y sí me pasó, por eso es muy importante el diabetólogo, que yo que estoy con microinfusora de insulina, pero lo explico en criollo, tuve que duplicar la insulina basal. Duplicar, el doble de lo que me estaba dando. Porque sí te manda la glucemia a las nubes, el coronavirus. Por lo menos me pasó a mí y a unos cuantos que son del rubro que me contaron que le pasó lo mismo. Sube mucho la glucemia, claro, suponemos que es por la infección que se hace en el sistema inmunológico cuando cursamos una gripe, unas anginas o algo. Y sí, y la verdad que reconozco que ahí estuvo, cuando intervino el diabetólogo, yo logré, calculo, recuperarme igual que una persona sin diabetes por el tema de que sí logré mantener las glucemias estables. Cristian, también es cierto, y acá doy fe de esto, que vos sos una persona que hace mucha actividad física, que te cuidas mucho con la alimentación, que tenés una diabetes muy controlada y que tenés un seguimiento médico muy de cerca y que tenés un grado de compromiso con la diabetes muy alto, que muchas veces en otras circunstancias capaz que no se dan. Pero es importante esto, no es para minimizarlo, es para cuidarse, es para estar atentos, pero todos los pacientes con diabetes, ante el riesgo, también consultar al médico. ¿Y qué quiero enganchar un poquito con esto? Que por más que el COVID esté presente, no tenemos que abandonar el tratamiento de nuestra Exacto. diabetes, porque frente al COVID, el hecho de que estemos bien controlados, de que estemos con buenos valores de glucemia, de que estemos compensados metabólicamente, nos pone en una situación un poquito mejor que si estaríamos con malas glucemias, descompensados, con muy poca educación diabetológica, bueno, todo lo que hace al buen control de la diabetes. Entonces, esto es muy importante y lo quería rescatar, pero lo quería rescatar en primera persona, que si bien cursaste la enfermedad, te ayudó muchísimo lo que vos haces con tu diabetes para que la diabetes esté bien controlada. Y eso me parece importante resaltarlo, que si bien no tenemos que minimizar para nada el COVID y demás, pero por lo que estamos viendo,
el COVID o un contagio de COVID en un paciente con diabetes es muy distinto en una persona que está metabólicamente controlada, cuidada, seguida muy de cerca, que en una persona que no tiene estos controles. Entonces es muy importante también resaltar esto de la importancia de no abandonar el tratamiento de la diabetes o de las enfermedades crónicas, de las patologías de base, por miedo al COVID. O sea, tenemos que cuidarnos del COVID, pero también cuidar nuestra patología de base de la misma forma que lo hacemos siempre, y si podemos, un poquito más para reforzarnos y para estar un poquito más seguros. Eso es lo que quería agregar, y bueno, Y nada, tenemos creo las que me parece. herramientas, Nico. Y tenemos las herramientas por lo que decía antes. No estamos diciendo a una persona que vaya al hospital a ver al médico o a la clínica o al consultorio. Puede hacerlo por teleconsulta. Si no, no se lo quiere habilitar, lo pelea y lo pide. Es decir, realmente, a ver, reconocemos que, a ver, quizás mucho no se informó y todo eso, que debió haberse hecho más información de esto de las teleconsultas o de las videollamadas y todo eso. Pero la realidad, yo tengo familiares míos cercanos que están con otras patologías afuera de la diabetes, que tienen que hacer un tratamiento, que tenían que ir todas las semanas a la clínica. Y bueno, y todo eso pasó al Zoom, pasó a la videollamada. O sea, porque la persona, a ver, un enfermo oncológico, una persona con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, que son enfermedades degenerativas, la realidad es que no podés interrumpir un tratamiento por más que no puedas salir de tu casa. Y si bien todo esto nos agarró de sorpresa, también como dice Moria Kazan, la nueva era, la que también nos permitió que podamos continuar, y tenemos que continuar porque incluso hasta salió en su momento Ginés González García a decir al ministro, por favor no dejen de ir al médico, porque dijo, porque había bajado como un 50% las consultas por miedo de contagiarse el COVID. Y el virus, como dice un amigo mío, un amigo nuestro en común que tenemos, dice, hay que convivir con el virus. No tenemos que escaparnos porque el virus te va a agarrar, como dice. Como el virus te agarra, si te tiene que agarrar. Pero digamos, no nos escapemos, porque también estamos expuestos a un montón de cosas, no solo al virus. O sea, el virus lamentablemente en este momento es el que está haciendo bastante estragos. Pero la realidad es que no estamos exentos de nada. Si le tenemos miedo a morir, nos podemos caer en la bañera y desnucarnos con ese criterio. Por eso, Por eso mismo es muy importante cumplir las recomendaciones que nos van dando los equipos de salud frente al COVID, pero también seguir las recomendaciones que nos van dando nuestros médicos de cabecera para los tratamientos de las patologías de base. Tener un justo equilibrio, justamente como decíamos esto de siempre nos reímos de la balanza, tratar de que esa balanza esté lo más equilibrada posible, porque las dos cosas las tenemos que cuidar y las tenemos que seguir de cerca. Cris, para cerrar, te quiero agradecer, ya llevamos más de una hora de transmisión, estamos en 1 hora 20 más o menos. Te quiero agradecer, yo sabía que ibas a hablar bastante, porque es algo que te caracteriza, pero bueno, agradecerte en nombre de Aviadi esta charla. Vamos a repetir el correo electrónico por si alguien quiere hacer una consulta al Comité de Legales de la Federación Argentina de Diabetes, que es legales @fat.org.ar, ¿sí? punto, Eso sí, después punto, lo vamos a escribir en los comentarios para que la gente le quede. Y bueno, nada, agradecerte y bueno, que te sigas cuidando, que sigas haciendo esto que haces con tanta pasión, que quiero recordarlo, Cristian, esto de asesorar a la gente a través de la Federación Argentina de Diabetes lo hace ad honorem. Y eso realmente su trabajo en la Federación Argentina de Diabetes como profesional, como otros tantos profesionales que integran la Federación Argentina de Diabetes, es altamente destacable, porque muchas veces en cualquier momento del día está respondiendo un mail a través de esa casilla y realmente no todo el mundo lo hace. Así que, Cristian, agradecerte, nada más que palabras de agradecimiento. no, nada que agradecer. Y bueno, lo único que decirle que sí, sábado y domingo no contesto mail, nada más. La casilla queda cerrada durante el Pero fin de semana. siempre los contestamos los mails, no tardamos más de 48 horas en contestarlos, y a veces tardamos un poco más, es porque a veces ese día hay muchos mails, pero siempre tratamos de contestarlos en el tiempo que decimos que lo contestamos.
Bien, Cristian, te mando un abrazo gigante, que tengas muy buen fin de semana. A todas las personas, recordarles que esta charla va a quedar grabada en el perfil o en o en el canal, mejor dicho, de YouTube, que es Aviadi Diabetes Viedma. La vamos a subir en lo que va de la semana para que el que necesite repetirla pueda verla. Y en ese mismo canal hay un montón de charlas educativas de diabetes durante todo el año que también las pueden mirar. Recuerden que seguimos trabajando de forma virtual, estamos haciendo muchas actividades, muchas cosas. Se viene el 14 de noviembre, vamos a tener el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Diabetes este fin de semana. Pueden entrar también a la página de FAD para tener más información. Nosotros desde Aviadi seguimos trabajando fuerte y próximamente vamos a contarle algunas actividades que vamos a hacer para el día 14 de noviembre. La próxima charla es dentro de 15 días, vamos a definir el tema. Por lo pronto nos despedimos, que pasen muy buen fin de semana. Cristian, gracias por estar ahí, por estar desde Pilar conectado. Así que realmente un abrazo a la distancia y bueno, para todos, síganse cuidando. Respetemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sigamos cuidándonos del COVID y para todos un muy buen fin de semana y que la pasen muy lindo. Nos vemos Gracias, próximamente. Nico. Saludo para todos y bueno, y hasta la próxima, ¿eh? Y bueno, y a cuidarse. Nos vemos. Adiós. Buen fin de semana.